Bien, hola, hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del taller de diseño correspondiente al primer semestre de la carrera de arquitectura. Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a ver un video, una clase muy interesante, titulada La caja arquitectónica, y que nos va a abrir los horizontes en nuestro pensamiento para poder, digamos, observar, para poder ver toda una serie de fenómenos espaciales, ¿verdad?, que se generan a partir de la manipulación de la caja arquitectónica. Vamos a entender la caja arquitectónica desde la visión de algunos arquitectos famosos y vamos a aprender a manipular algunos planos, los planos horizontales y los planos verticales, y ver qué fenómenos se van a generar con la manipulación de esos planos, tanto verticales como horizontales. Una vez que hagamos y que nos planteemos esa manipulación, ¿verdad?, vamos a observar cuál es la relación que se va a generar entre el interior y el exterior de los espacios a partir de dicha manipulación. Entonces, sin más preámbulo, presten mucha atención. Esto es un video muy importante, muy interesante. Comenzamos. Bien, la caja muraria, caja básica o caja arquitectónica son los nombres con que se conoce en un momento determinado al sistema constructivo clásico y o tradicional. Dicho sistema constructivo se caracteriza por la condición de que el muro de carga trabaja tanto de cerramiento como de estructura, lo cual definía tanto el espacio interior como el espacio exterior de dicha arquitectura. Entonces, lo primero que debemos entender, partiendo de una simple caja, ¿verdad?, es que en algunos autores se consideró en un momento dado que los muros, o sea, las paredes, los planos verticales, hacían la función tanto de carga, ¿verdad?, elemento estructural, como de elemento definidor de los espacios, y a la vez elemento separador de la relación interior-exterior. Abro comillas: si observamos una planta de una villa de Andrea Palladio, podemos fácilmente apreciar cómo la coincidencia del muro de cerramiento y la estructura eran la encargada de definir el espacio interno. Es decir, si observamos esta planta, ¿verdad?, de una obra de Andrea Palladio, podemos observar que las paredes, a la vez que nos estaban haciendo la función de elementos de carga, nos estaban sirviendo para dividir, ¿verdad?, y para delimitar los espacios internos, a la vez que se convierte en elemento que controla la relación entre el interior y el exterior, ¿verdad?, de la edificación. En su conferencia pronunciada ante los miembros del Instituto de Arquitectos de Nueva York en 1952, Frank Lloyd Wright decía: aquí está la caja. Lo que se ve ahora es un paquete cuadrado que hace las veces de recipiente. Distintos creadores dieron distintas versiones según su ideología. Frank Lloyd Wright comienza ya en 1890 destruyendo la caja muraria con la disgregación paulatina de la continuidad de los cuatro muros y la ruptura del ángulo, así como la interpenetración de unos espacios en otros. Entonces, a partir de un momento dado, comienza un arquitecto a hacer la descomposición de esa caja. Los muros se comportan como láminas. Repito, los muros se comportan como láminas. Su manipulación arquitectónica llegó también hasta el suelo y el techo, es decir, los muros, que son estos elementos que están acá, ¿verdad?, los elementos verticales, repito, muros o paredes, bueno, se comienzan a manipular desde la base o desde el piso hasta el techo. Los elementos tradicionales descompuestos en este proceso son ensamblados de nuevo en otro conjunto, una vez que han sufrido las matizaciones o mutaciones que el arquitecto quería. Entonces, fíjense cómo a través de ciertos procesos de descomposición de la caja muraria o la caja arquitectónica,
empieza a haber una nueva configuración de los elementos para generar un nuevo concepto, un nuevo producto final. Entonces, y eso va a depender de la intención que tenía en ese momento o que tiene el diseñador o el creador. Articulan diversas alturas para diferenciar las distintas actividades que se desenvolverían dentro de una misma habitación. Además de manipular los planos, tanto horizontales como verticales, pues se empiezan a trabajar diferentes alturas y se empieza a tener una relación diferente entre los espacios del interior y los espacios del exterior. Recuerden un poco acá, algún paréntesis, para recordar un poco la clase en la cual conversamos, hablamos sobre la jerarquía de espacios, ¿se acuerdan? Aquellos espacios que tenían mayor jerarquía que otros, mayor importancia para el diseñador de acuerdo a una intención o a un propósito buscado o deseado. Entonces, partiendo de la caja, ¿verdad? O de la manipulación de los planos de la caja, podemos hacer esa jerarquización de espacios. Vamos a ver los elementos o los fenómenos espaciales, ¿verdad?, que se generan haciendo la manipulación de los planos verticales y los planos horizontales. Lo vamos a ver a través de varias láminas, ¿verdad?, de varias diapositivas, en las cuales los gráficos hablan por sí solos. Vamos a entender rápidamente cómo son o cómo se generan este tipo de fenómenos espaciales. Vamos a partir de un plano horizontal por encima del hombre. El lugar es aún más preciso, aparece la noción de debajo, es decir, cuando se genera un plano horizontal que está por encima del hombre, automáticamente se comienza a generar una sensación, ¿verdad?, o una noción de que hay algo debajo. Un elemento vertical marca un lugar. También aparecen las nociones de dimensión, tiempo y distancia. Irradia una tensión que acentúa percepción espacial, quiere generar un espacio propio diferenciado. Cuando yo coloco en el espacio un elemento vertical, cualquiera que sea, se empieza a generar las nociones de dimensión, tiempo y distancia. ¿De quién? Bueno, de los usuarios, del hombre. Es decir, empiezan las personas a establecer una noción de distancia. Yo estoy a tantos metros de ese elemento vertical. Estoy separado. También comienza a haber una noción de tiempo, ¿verdad?, y de dimensión. El plano elevado y el plano base coincidentes. Luego, cuando hacemos coincidir un plano superior con un plano base, ¿verdad?, los hacemos coincidir. Las aristas, correcto, las aristas, los vértices, comienzan a generar planos virtuales. Entonces, fíjense bien, el lugar es más preciso aún, más definido. Determinan casi un volumen. Esto se debe a la tensión entre las aristas y los planos. Se forman caras virtuales. Esto es lo que conocemos en arquitectura como las caras virtuales o elementos virtuales. El cerebro, al hacer coincidir las aristas de los elementos, exactamente coincide la de arriba con la de abajo, ¿verdad?, el cerebro empieza a tratar de completar la figura, de completar la forma. Eso se conoce como caras o planos virtuales. Dos planos verticales. Cuando alineamos dos planos verticales y los hacemos coincidir en sus aristas, de igual forma se comienzan a generar los planos virtuales, en este caso el inferior y el superior. Las mismas consideraciones enunciadas para los planos horizontales. Se define el lugar, hay una tensión mutua entre las aristas y los planos, las caras virtuales que actúan como límites, conjunto perceptivo, y hay un tamaño y proximidad. Empiezan a haber nociones de proximidad, de tamaño, etcétera, etcétera. Materializamos una cara virtual del caso anterior. Hay una mayor definición del lugar. Cuando comenzamos a materializar una cara, es decir, la convertimos en una pared, ¿verdad?, o en un muro, entonces hay una mayor definición del lugar. Las caras virtuales que actúan como límite, hay un conjunto perceptivo y sigue habiendo la noción de tamaño y proximidad. Espacio independiente, un paralelepípedo. Cuando nosotros completamos la caja y la cerramos totalmente, ¿verdad?,
Interiormente se forma un lugar totalmente definido. Hay el grado máximo de definición espacial, ninguna relación con el exterior. Si nosotros cerramos totalmente la caja y nos colocamos dentro, pues no tenemos ninguna relación con el exterior. Un paralelepípedo desde el exterior. Repito, a las cajas se conocen también como, en su forma geométrica, como un paralelepípedo. Exteriormente se comporta como el caso del elemento vertical, es decir, irradia una tensión que parte de su volumen. Dos paralelepípedos. Comienza a haber una tensión mutua entre sus caras enfrentadas. Según su tamaño y proximidad pueden generar o no un conjunto perceptivo. Cuando hablamos de conjunto perceptivo son aquellos espacios, aquellos elementos que comienza a percibir, a captar el cerebro. ¿Okay? Son los elementos que se comienzan a percibir, o sea, a captar, que nosotros empezamos a tener nociones de ellos como elementos tangibles. Se determina un espacio virtual limitado por sus caras virtuales que actúan como límites, es decir, sucede lo mismo que con los planos verticales. Si coloco dos elementos o dos paralelepípedos, los volúmenes totalmente alineados, pues se comienza a generar un espacio virtual. Dos rectángulos coplanares. ¿Qué significa coplanar? Coplanar significa que están coincidiendo en el mismo plano, están alineados de manera tal que coinciden en el espacio ocupando el mismo plano. Entonces, cuando existen dos rectángulos coplanares, las tensiones de las aristas reconstruyen los planos, en este caso los planos faltantes, están reconstruyendo este plano que está faltando, ¿verdad? Virtualmente, y, repito, aparecen los planos virtuales. El mismo fenómeno que se da verticalmente se da horizontalmente si yo utilizo dos rectángulos coplanares en sentido horizontal. Dos rectángulos paralelos. Los rectángulos entonces o los planos verticales ya no son coplanares sino que son paralelos. Pero nótese que son alineados, ¿verdad? Están alineados en dos aristas, por eso es que son paralelos pero alineados en dos aristas. Van a generar entonces, igualmente, el plano virtual. Dos aristas de distintos planos entre sí, si son coplanares, coplanares significa, repito, que están alineadas por el mismo plano. Normalmente a dichos planos se reconstruye el plano virtual, que actúa como límite, empieza a ver la noción de límite, es decir, la persona que está acá empieza a establecer un límite con la persona que está del otro lado. Las tensiones entre las aristas de los planos generan planos virtuales que se perciben como límites. Fíjense que acá están alineados, ¿verdad? Están alineados tanto el plano base como el plano superior. Correcto, lo podemos observar. Plano base, plano superior alineado, y existe un tercer plano que está a una altura diferente. Comienza a haber una noción aquí abajo de que algo está sucediendo y que quizás puede llegar a ser la continuación de este espacio. Fíjense el fenómeno. Estamos hablando de fenómenos espaciales. Es decir, lo que se capta a partir de la manipulación, de la ubicación y del dimensionamiento de diferentes planos. Dos rectángulos cuyas aristas no son coplanares a los mismos. Entonces fíjense bien, aquí tenemos al caso anterior, pero desplazamos los dos planos verticales, ¿verdad? Esta arista no coincide con ninguna acá y esta arista no coincide con ninguna acá, ninguna arista de este rectángulo. Pero aún así se genera, el cerebro tiende a generar el espacio. Aparecen dos planos virtuales en correspondencia con cada una de las aristas. Hay un debilitamiento de la noción del límite, empieza a perderse lo que es el límite. ¿Correcto? En el caso de abajo podemos observar, o en el caso horizontal podemos observar, la aparición de un espacio definido más la aparición de dos espacios de transición. Fíjense cómo aparece el espacio definido y aparecen dos espacios de transición. Acá tenemos uno donde estoy señalando y acá tenemos el otro espacio de transición. Si yo voy de este espacio a este espacio, pues, ok, atravieso el espacio central, ¿verdad? Y me comunico con este. O si voy desde el espacio central o interior hacia el exterior, pues este espacio me funciona como espacio de transición. Distintas variaciones del caso anterior. Así como vimos el caso anterior, pues vamos a ver diferentes variaciones. Esto simplemente es desplazando los planos horizontales y comenzamos a generar una serie de
espacios, ¿verdad?, bien interesantes. Fíjense bien cómo se alinean algunos y algunos planos no están alineados con los de arriba. Entonces, planos virtuales que en correspondencia con cada una de las aristas, debilitamiento del límite igualmente. Observa un espacio más definido y varios de transición. Se observa siempre en estos casos hay un espacio que está definido. ¿Por cuál? Bueno, por el plano que queda perfectamente orientado y coincidente en la parte superior. Correcto. Aquí hay una configuración en planta vista de esta manera y aquí hay una configuración en L vista en plano. A partir de un paralelepípedo vamos a ver la relación entre el interior y el exterior. En proporciones normales, dicho espacio interior de máxima definición no genera tensión alguna. Es decir, si estamos acá, pues prácticamente no existe relación entre el interior y el exterior. De querer conseguir alguna relación con el exterior, podemos sacar una franja en una de sus caras, a la altura de los ojos, por ejemplo. Las posibilidades de relación del interior y el exterior son ilimitadas. Entonces, ¿qué sucede si yo a la caja arquitectónica, si estoy acá en el interior, le elimino una franja a la altura de la visual, es decir, de los ojos? Comienza a haber una relación entre el interior y el exterior de forma ilimitada, hay un contacto visual. Acá lo podemos observar en planta, ¿verdad? El espacio interior se comienza a conectar con el espacio exterior, anulando una cara. De este modo, las posibilidades de relación no son solo visuales, sino físicas. Fíjense, aquí sucede algo bien interesante. Si yo elimino toda la cara de la caja, entonces la relación entre el interior y el exterior se convierte en una relación física, ya no es nada más visual. En el caso anterior teníamos una relación visual, porque había una limitante física que me impedía conectarme o de circular del interior al exterior. Pero al eliminar ese plano totalmente, entonces comienza a haber una relación, ¿verdad?, física totalmente. Pareciera ser el caso de máxima relación interior y exterior, porque no hay nada que me detenga, no hay nada que me impida la relación. Pero como ya hemos visto, la coincidencia de las aristas determina un plano virtual. Aquí se forma un plano virtual que actúa como un límite perceptivo. ¿Por qué límite perceptivo? Porque es lo que no es un límite físico, es un límite que está percibiendo el cerebro, que lo está digamos, reconstruyendo y lo está reconfigurando para establecer un límite virtual. Prolongando el plano horizontal superior, se debilita la noción de límite perceptivo por la no coincidencia de las aristas horizontales. Aquí fíjense que la arista esta que está acá, ¿verdad?, no coincide con esta arista está más afuera. Entonces aumenta la relación entre el interior y el exterior. Fíjense acá en el corte o en el alzado, como podemos nosotros ver que la relación aumenta simplemente con el hecho de prolongar el plano superior. Bajando dicha prolongación, suceden tres fenómenos. Un espacio principal, se genera un espacio principal, se genera un espacio secundario diferente al anterior y se genera un espacio de transición del exterior. Fíjense acá lo podemos observar, los tres fenómenos. Se genera el espacio principal, se genera un espacio secundario, como les había dicho cuando les hablaba de la jerarquía, y el espacio de transición entre el interior y el exterior. Entre el punto B y el D existe este espacio de transición conformado por el punto C. A partir del anterior paralelepípedo podemos ver algunas variantes, ¿correcto? Si hiciéramos una franja en una de sus caras de manera vertical, o la anuláramos o continuáramos prolongando la cara adyacente. Vamos a ver qué fenómeno sucede. Fíjense acá cómo podemos cortar una franja vertical. Aquí la podemos eliminar totalmente y acá la podemos prolongar uno de los lados. Haciendo las observaciones de los casos anteriores se notará una posibilidad cada vez mayor de relación entre el interior y el exterior. Acá el interior, en el caso A, está menos relacionado el interior con el exterior. Acá está un poco más relacionado el interior con el exterior, y acá el espacio inmediatamente exterior, al nosotros prolongar este plano, pues lo relacionamos aún más. Quiere decir que empieza a haber una pertenencia entre el espacio exterior y el espacio interior que está debajo del plano superior horizontal. Anulando las dos caras opuestas, la coincidencia de las aristas horizontales y verticales generan las caras virtuales, como ya lo hemos dicho, y su correspondiente noción de límite
¿Ok? Sigue habiendo acá límite, pero la continuidad visual y física pareciera ser ilimitada. Si prolongamos las caras hacia uno y otro lado, es decir, esta cara horizontal la prolongo para acá y esta para acá, aquí lo vemos en planta, ¿verdad? El fenómeno de tomar estas caras verticales y prolongarlas, correcto, hacia cada extremo, se debilita la noción de límite, la noción que existía acá de límite empieza a desaparecer, y por lo tanto la correspondencia de aristas también se delimita, mejorando la relación entre el interior y el exterior. Este espacio empieza a relacionarse mejor con este y con el que está en el otro lado. Acá lo vemos, la flecha lo indica. Aquí hay mayor relación interior-exterior, aquí también, y en el centro hay menos relación. Es decir, se acentúa a medida que nos acercamos al plano lateral. Prolongamos el plano horizontal superior. Si nosotros los planos superiores los hacemos que se pierda la coincidencia de aristas y los prolongamos y los aumentamos, ¿verdad? Entonces no hay ninguna coincidencia de aristas y hacemos óptima la relación entre lo interior y lo exterior. Fíjense acá cómo sucede. Aquí también sucedió otro fenómeno que fue el de levantar el plano superior. Volvamos al paralelepípedo inicial. Sacando un segmento de cada cara, persiste la noción de límite. Los diedros reales en las esquinas del paralelepípedo lo reconstruyen. Los diedros son estas porciones, ¿verdad? En las esquinas están reconstruyendo. Fíjense que eliminamos caras centrales de la caja arquitectónica, pero estos elementos verticales que aún persisten o que quedaron están tratando de reconstruir perceptualmente la caja arquitectónica o el volumen. Si quitamos las esquinas, en este caso la reconstrucción es menos posible, es decir, se debilita el volumen. Repito, si quitamos las esquinas, la reconstrucción es menos posible. Se debilita, el paralelepípedo queda ahora menos definido. Del caso contrario, ahora conservo las caras centrales y elimino las caras que están en las esquinas o en los vértices, ¿correcto? Entonces empieza a haber un debilitamiento perceptualmente del volumen, de la forma, mediante desplazamientos paralelos a su plano. La cara virtual formada pierde definición. Esto comienza a dar una idea de dinamismo. Cuando comenzamos nosotros a hacer prolongación de los planos verticales, pero visto en planta, hacemos esto, correcto. Empieza a haber mejor relación entre el espacio interior y el exterior en estos puntos donde indica la flecha, pero a su vez, cuando observamos el volumen, comienza a haber mayor dinamismo. Desplazando los planos verticales y horizontales, que fue el fenómeno espacial que vimos al principio de esta conversación, comienza a haber una idea de dinamismo mayor, ¿verdad? Mejoramos los intercambios espaciales aún más. Un ejemplo muestra la prolongación en altura de un plano y del plano vertical por sobre los otros planos para reforzar la no coincidencia, es decir, aquí totalmente tratamos de hacer que se pierda la coincidencia. Existe un mayor dinamismo y una mayor continuidad espacial. Entonces, manipulando los planos, ¿verdad? Hago que deje de coincidir las aristas, los trabajo de manera tal de que se pierdan esas coincidencias y prolongo los planos verticales, y fíjense cómo se consigue la noción de dinamismo con mayor potencia. Apreciación desde el interior hacia el exterior de un paralelepípedo. Ahora vamos a ver unas relaciones. Aquí no les voy a explicar simplemente nada, quiero que ustedes perceptualmente observen lo que se capta con las diferentes formas de manejar los planos, de disponerlos, y ustedes van a ver cómo va a ser la relación visual entre el interior y el exterior a medida que vayamos transcurriendo las láminas. Simplemente ustedes lo van a ir observando. Ok, si se dieron cuenta, entonces fuimos de un grado mínimo de comunicación visual, ¿verdad? Donde había el máximo límite físico posible, no así visual, hasta llegar a
digamos, el grado máximo de continuidad, o uno de los grados máximos de continuidad visual y de posibilidades de continuidad física. Vamos entonces a observar algunos ejemplos existentes sobre el manejo de estos planos, ¿verdad? Y de lo que ha sucedido como fenómeno partiendo de la descomposición de la caja arquitectónica o la caja muraria. Yo espero que este video les sirva a muchos compañeros, a muchos alumnos, para que abran el horizonte de las posibilidades en cuanto al manejo volumétrico y espacial. Me pareció muy interesante que ustedes, y básico, que ustedes manejen estos fenómenos, estos criterios de fenómenos espaciales, para que puedan alimentar aún mayor sus ideas de diseño. Bueno, muchachos, que estén bien. Chao.